Buenos días. Es un verdadero honor estar en estas jornadas felinas murcianas. Son las primeras, pero estoy segura de que no van a ser las últimas y que las próximas van a ser presenciales y bueno, ahí estaremos apoyando desde el GENFE, desde el grupo de clínicos que llevamos pues, casi 20 años en la lucha de los derechos de los gatos ferales, de los gatos comunitarios, de los gatos de la calle. Es importante el momento actual que vivimos. Es importante porque ya tenemos claro que los gatos ferales, los gatos de la calle, los gatos comunitarios tienen derecho y tenemos que defenderlos. Tenemos que tener claro también que el CER es la mejor medida de control sanitario de las colonias. Todos queremos que los gatos vivan lo mejor posible, que haya el menor número de gatos en la calle, que sufran lo menos posible malos tratos, atropellos, enfermedades. Y creo que es el momento de coordinar respuestas de las administraciones, que las directrices de expertos sean en base a evidencias, que la información sea contrastada, que sea veraz, y que busquemos soluciones en positivo. Y creo que esto es importante más que nunca, porque, bueno, pues en estos días hemos todos tenido acceso a un documento del Consejo de Veterinarios con puntos en los que no estamos de acuerdo y así lo haremos saber, pero lo principal es que nos hemos puesto a disposición de ellos para redactar un documento en el que podamos bueno, trabajar en común sobre los puntos que son conflictivos. También nos hemos puesto a disposición desde el Grupo de Medicina Felina con la Dirección General de Derechos de los Animales para trabajar en ese documento conjunto. Creo que todos estamos cansados de la confrontación y sabemos que no ayuda a los gatos finalmente. Y en este sentido, creo que la mejor medida de responder bueno, al documento o a los que puedan surgir es con datos claros, con recomendaciones sobre cómo se debe establecer un manejo de colonias para que sea desde el punto de vista sanitario, bueno, tenga poco impacto tanto en los gatos como en el entorno. Los veterinarios somos sanitarios y nos encargamos también de la salud pública, de la salud de las personas. Entonces, necesitamos colonias sanas para que el ambiente que las rodea esté sano. Y en este sentido fue que publicamos este posicionamiento actualizado, cómo hacer un CER, cómo disminuir el número de gatos, cómo hacerlo de forma ética y qué medidas hay que tomar. Y esto es lo que os voy a contar hoy. Así que yo vuelvo a reiterar nuestra intención desde ABEPA, desde GENFE, de sentarnos a realizar unas directrices de manejo ético de colonias. Lo intentamos y sé que lo vamos a conseguir. ¿Qué puntos básicos debe incluir una gestión ética de colonias felinas? Pues resaltar que los programas CER o los programas CER en los que se incluye vacunación trivalente son útiles para disminuir el número de gatos de una colonia, que la esterilización debe realizarse de todos los gatos que se capturan de una forma segura, de una forma rápida, pero segura también para los gatos. Tiene que tener unos estándares de calidad, de analgesia, de esterilidad del material, una recuperación rápida y una técnica adecuada. El tercer punto, y muy importante, es que estamos en un programa de control de colonias en los que no debe incluirse test de leucemia e inmunodeficiencia ni ningún test diagnóstico. La mejor medida para que los gatos estén sanos es esterilizar y que disminuya el número de gatos. Hablamos de que la leucemia es una enfermedad principalmente de gatos jóvenes con una incidencia menor de un 5%. Disminuyendo la población de gatos habrá una disminución de la prevalencia de leucemia. Queremos una población estable. Entonces, estos gatos, si no están estresados, si comen bien, estarán saludables.
Punto cuarto es la identificación. Y aquí realmente hay que valorar la parte legal y para eso pues tenemos asesoría jurídica que nos ayude a defender el derecho de los animales a ser identificados y a nombre de quién tienen que ser identificados. Y en este punto, pues los veterinarios tendremos que seguir las recomendaciones, pero como clínicos no tenemos una opinión, pero no podemos influir en esa opinión. Pero en esa mesa de negociación tal vez sería interesante que planteáramos nuestra opinión. Yo creo que sería importante que los gatos estuvieran identificados para poder darles derechos. Punto 5 es la vacunación. Punto 6, desparasitación. Punto 7, alimentación, eliminación, desinfección, vigilancia y seguimiento. Sobre estos puntos sí que son temas sanitarios, técnicos, en los que tenemos mucho que decir los especialistas en medicina felina, los clínicos y los veterinarios involucrados en el cuidado de colonias desde hace tanto tiempo, pues como son los compañeros Salva Cervantes, Diego Esteban, Juanjo Vega, Albert Lloret, y todos los que estamos detrás. ¿Son útiles los programas CER o el CER con vacunación? Pues sí, lo sabemos, son útiles, disminuyen el número de individuos de las colonias, hace que tengan mejor calidad de vida, pero esta disminución y del número es lenta y necesitamos una monitorización cercana para valorar los gatos que entran y que sean esterilizados. Pero, ¿qué problemas pueden plantear los gatos que no se controlan? Y esto surge principalmente en situaciones en las que se da alimento de forma descontrolada y no se esteriliza, y eso lo conocemos todas los que estamos a pie de calle, y esto no nos hace ningún favor a los manejos de colonia de forma reglada, ¿no? Sabemos que el aumentar la fuente de alimentación hace que los gatos se reproduzcan más. Y bueno, pues ahora en primavera pues nos están llegando pues camadas y camadas y camadas que es que no debían estar en esas colonias. ¿Y cómo llegan? Pues en malas condiciones, con procesos respiratorios de vías altas. Hace 2 semanas recibimos 16 gatos mutilados por desbrozadoras en jardines públicos. Esto no debería pasar. No deberían estar esos gatos en la calle. Debería haberse esterilizado a las madres para que estos gatitos pues no sufrieran de esta forma. Entonces, los programas CER funcionan. Y las colonias se forman por madres principalmente que cuidan estos cachorros. Entonces, tenemos que esterilizar a todos los gatitos que caigan en las jaulas trampas. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿esterilizamos a las gestantes? Sí, esterilizamos a las gestantes. Es un programa de control poblacional. ¿Esterilizamos a los cachorros? Sí, esterilizamos a los cachorros. Repito, es un programa de control poblacional. Tenemos que disminuir el número de gatos. ¿Y qué pasa con los gatos que están en la calle? Pues que no son socializados con personas. El objetivo, y esto es un punto en el que expresaremos nuestro desacuerdo, pero en positivo, respecto, por ejemplo, al documento del Consejo, el objetivo no es la adopción de estos animales. El objetivo es que estén en la calle porque su casa es la calle, pero que estén esterilizados, que estén sanos y bien cuidados. No son gatos sin hogar, forman parte de una colonia. No deben ser deslocalizados, no deben ser llevados a un albergue, no deben ser llevados a otro espacio. Y en este sentido, por ejemplo, el documento del Consejo sí que indica que no es una medida de control el llevarlos a otro sitio o eutanasiarlos. Plantea que la esterilización es la medida. Pero se necesita tiempo. Se necesita tiempo para que estos programas funcionen, pero realmente hay un punto en el que no estamos de acuerdo tampoco, en el que indica que, bueno, pues que estos gatos pueden no estar sanos y realmente lo que nos ha demostrado la evidencia es que los gatos de colonias bien llevadas no se enferman más, ni tienen más enfermedades
a priori que los gatos de una casa. La incidencia de enfermedades es parecida. Lo que tenemos es que prevenir zoonosis desparasitando. Tenemos que intentar por todos los medios que estas colonias no crezcan con esterilización. Pero repito, no son gatos sin hogar, su hogar es la colonia. Es, ¿cómo decirlo?, poco riguroso hablar de posibles enfermedades zoonóticas en un documento en el que uno quiere dar unas directrices. Hay que hablar de datos. Hablar de riesgo para la salud pública de animales sin control sanitario, pero es que estamos hablando de que los gatos de colonia tienen un control sanitario. Van a estar desparasitados, están esterilizados, en la medida de lo posible se les va a poner una vacuna trivalente. Entonces, hablar de riesgo de salud pública, de posibles enfermedades zoonóticas, como en el caso de COVID-19, cuando se ha demostrado que el COVID-19 es una enfermedad que se transmite entre personas, que los gatos no transmiten COVID, me parece poco adecuado. Y plantear la gripe humana como también un posible riesgo de salud pública, o la enfermedad de Lyme, o la rabia, o la clamidia, me parece al menos poco adecuado. Entonces, hablemos de los riesgos reales que pueden tener las colonias desde el punto de vista de salud pública y cómo disminuirlos. Pongámonos a trabajar sobre ello, pero no a asustar a la población, porque al final salen perjudicados los animales, pero también las personas, porque convivir con animales sanos y saludables es un beneficio para las personas. Trabajemos sobre bioseguridad, trabajemos sobre cómo manejarnos con estos gatos, cómo no dejar restos de comida, cómo saber desparasitar y que los gatos tengan menos riesgos y las personas menos riesgos. Porque esto principalmente es una preocupación social, pero estamos todos para trabajar en lo mismo. No queremos que haya un riesgo para otras especies, queremos disminuir el número de gatos, no queremos conflictos de convivencia con personas. Sentémonos a trabajar sobre ello. Veamos qué creencias son erróneas, qué enfermedades son realmente zoonosis, pero no trabajemos sobre el miedo. Hemos pasado mucho miedo. Este año ha sido muy tremendo en cuanto al miedo. Entonces, trabajemos en positivo, sentémonos y veamos cuáles son los riesgos reales de los gatos. Entonces, los estudios demuestran que mejora la calidad de vida, mejora la relación de los gatos con los vecinos, las colonias bien llevadas, que disminuye el tamaño de la colonia y es baja la prevalencia de enfermedades infecciosas. Y el éxito depende de la tasa de esterilización, que tiene que estar por encima de un 75, debemos esterilizar rápido a todos a la vez, que si no, pues esto va a tardar años y pasa por una monitorización y un seguimiento de la colonia. Creo que es fundamental el trabajo coordinado. Creo que si no nos coordinamos y las medidas son las mismas, va a ser muy difícil que esto salga adelante. Y entre medias, pues nos vamos a ir cansando, nos vamos a ir quemando de ir apagando fuego y al final salen perjudicados los gatos. El momento de captura, ¿qué os voy a contar yo sobre la captura? Si sois expertas vosotras en la captura, pero sí que desde el punto de vista sanitario no es conveniente ayunos prolongados, sobre todo ahora que empieza el calor. Sí es verdad que no hay que dar de comer antes para que los gatos entren en la jaula, pero ojo que no pase demasiado tiempo, porque nos estamos encontrando gatitos deshidratados y en malas condiciones cuando llegan a esterilizar, que ya vamos a someter a una anestesia, a una hipotensión y se nos puede complicar desde el punto de vista sanitario la recuperación. Entonces, no ayunos muy prolongados, hay que tener vigilancia de las jaulas porque pueden quedar al sol, puede haber caído 2 días antes. Por favor, esto es importante controlarlo. La esterilización es un procedimiento médico y tiene que hacerse en las mejores condiciones de analgesia, de asepsia, de seguridad. Esterilizar a todos los que se capturen. En el documento del Consejo de Veterinarios dice que es recomendable por debajo de los 6 meses.
esto no comparto el criterio de los 6 meses. Estamos en un programa de esterilización con fin de reducción poblacional. Esterilizaremos a todos los gatitos que se capturen, cachorros, hembras gestantes, lactantes, a todos los que se capturen. ¿Cuándo? Cuando se capturen. ¿Cómo? De la mejor manera. Tiempo de recuperación, el mínimo. Mínimo, hablamos de menos de 24 horas para que vuelvan a su colonia y que vuelvan a su colonia. Todas las medidas que podamos implementar para que el gatito se recupere de la forma menos estresante posible, incluso pues administrando gabapentina para que el estrés del entorno les impacte menos, temperatura confortable, tapados, poner comida lo antes posible y soltar lo antes posible. Todo esto irá en beneficio del gatito. Un punto importantísimo es que tienen que volver a su territorio y esto no es un capricho, esto pues a lo mejor nos gustaría así a priori o pensaríamos que el gato pudiera estar en una colonia más segura, pero tiene inmunidad para las enfermedades de su territorio, es parte de su territorio. Si lo deslocalizamos, lo vamos a estresar y va a ser más susceptible a padecer enfermedades. Entonces, tiene que ir a su territorio. Y es probable que no lo veamos durante unos días después de la esterilización y no pasa nada. Es mucho el impacto que produce el sacarlos, esterilizarlos. Dejemos tiempo, pero la mejor medida es que vuelvan a su territorio. No es aconsejable realizar test de leucemia e inmunodeficiencia y tenemos datos muy claros, tenemos guías de manejo de retrovirus en los que lo especifica de forma clara. Bajo ninguna circunstancia en un programa de control de colonias realizaremos un test de leucemia e inmunodeficiencia. No nos cambia una decisión clínica. Un test positivo no implica que el gato esté enfermo. Un test positivo no implica que el gato pueda volver a su colonia. Y en este punto creo que tenemos que sentarnos y hablar con el Consejo General de Colegios de Veterinario para establecer los criterios sobre el sacrificio de animales enfermos e irrecuperables. Puedo estar de acuerdo en que un animal irrecuperable o con una enfermedad crónica debilitante pueda no volver a la colonia, pero no en base a unos test diagnósticos. Un gato con panleucopenia se puede recuperar de forma absoluta. No hay un test diagnóstico de peritonitis infecciosa felina. Un gato con un test positivo a leucemia no es un gato enfermo. Un gato con un test positivo a inmunodeficiencia felina no es un gato enfermo. Entonces, sobre este punto, creo que necesitamos sentarnos, hablar y definir los criterios de sacrificio de gatos debilitados o irrecuperables. Y desde aquí hago el llamamiento para sentarnos a hablar. La R, el retorno, es clave. Reducir la población, volver a su entorno, que es para el que tiene inmunidad. La prevalencia de leucemia de los gatos ferales es similar a los gatos de casa, que es aproximadamente un 5%. Estamos hablando de una prevalencia muy baja y de gatos principalmente jóvenes. La prevalencia de inmunodeficiencia incluso puede ser algo más alta que los gatos de casa, pero esterilizando hace que disminuyan las peleas entre los machos en épocas de celo de las hembras y la incidencia disminuye, la prevalencia de inmunodeficiencia. Y los gatos que conviven en una colonia estable no suelen tener conflictos de mordeduras, con lo que el riesgo de contagio a otros es muy bajo. No hay riesgo, por ejemplo, en gatos que conviven en una casa para vivir con otros con inmunodeficiencia positiva. No se justifica realizar test en cero. Tampoco de otras enfermedades. No hay test que nos indiquen un PIF. El diagnóstico de PIF es un diagnóstico clínico basado en multitud de otros test.
y no es lo mismo que el COVID. Y hemos hecho un estudio amplio sobre COVID en gatos en los que, repito, no transmiten COVID, ni lo padecen ni lo transmiten. En el punto sobre identificación, creo que tenemos que hacer un trabajo, o tienen que hacer un trabajo legal sobre cuál es quién es la persona responsable de los gatos que están en la calle, si es el ayuntamiento, si son las asociaciones, pero desde el punto de vista sanitario sí que vemos importante que estén identificados para poder defenderlos, para poder saber y hacer un seguimiento de estos animales. A nombre de quién, creo que es importante que se plantee en este documento del Consejo, pues para discutirlo y para que por fin, de una vez por todas, quede claro de quién son los gatos que viven en la calle. Sobre la vacunación, se recomienda vacunación trivalente, es una vacuna esencial y en la medida de lo posible recomendamos poder vacunar a los gatos a los que se les hace un sistema de captura, esterilización y retorno, pero es una vacuna para enfermedades como panleucopenia, herpes virus y calicivirus. La prevalencia de leucemia es baja, pero hablamos de trivalente. Los gatos a los que se vacunan, incluso con una sola vacuna, generan buena inmunidad y duradera. Si el manejo lo permite, se recomienda revacunar al año, cada 3 años, pero siempre que el manejo lo permita. No se recapturarán para vacunar, porque supone un mayor estrés para los gatos. Se recomienda vacunar de rabia en zona no libre de la enfermedad. La inmunidad frente a rabia es muy duradera. Incluso con una sola vacuna obtenemos buena inmunidad. Entonces, desde el punto de vista sanitario, sí que recomendaríamos vacunar de rabia en zonas no libres de la enfermedad y España es una zona no libre de enfermedad. Sigue habiendo algún caso aislado. Entonces, sí que recomendaría, pero no de leucemia. Y en este sentido tampoco estoy de acuerdo con el documento y así me gustaría plantearlo en el momento en que nos sentáramos a hablar, porque recomienda la vacunación anual de leucemia y trivalente. Y es un punto en el que sí que nos gustaría nos parece un punto importante desde el punto de vista sanitario y nos gustaría poder discutir. Desparasitar. Sí es verdad, y los datos nos lo confirman, que las colonias no controladas pueden presentar prevalencias más altas de parásitos. Y en el momento de captura, esterilización y suelta, retorno a su espacio, recomendaríamos desparasitar. Con esto reduciríamos de forma importante la incidencia de enfermedades posiblemente transmitidas a personas o entre los animales. Y sí que recomendaríamos intentar hacer rutinas con los gatos de colonias que nos permitan al menos desparasitar 3 o 4 veces al año. Y esto vosotras conocéis a vuestros gatos y sabéis qué rutinas podemos establecer para mantener esta desparasitación. Siempre la desparasitación tiene que tener un criterio clínico veterinario en base a la prevalencia de los diferentes parásitos de la zona y a recomendaciones de cada medicamento y de cómo controlar. Pero una colonia debe ser desparasitada y si se desparasitan tienen un mínimo riesgo para la salud pública. La alimentación. No deben quedar restos, tiene que haber un punto muy controlado de alimentación. Sabéis que si se cambian los puntos de alimentación, la colonia se deslocaliza. Entonces, tenemos que tener estos puntos, pues no a la vista, pues para que no se fomente el que cada uno le lleve comida al gatito. No es bueno para los gatos este sistema. Alimentación seca, y esto es distinto a los gatitos de casa, que recomendamos comida húmeda, pero estamos hablando de colonias en los que no tienen que quedar restos de comida pues para que no haya ratas y que no suponga un riesgo para la salud pública, con lo que tienen que comerlo en un tiempo rápido
y que no queden restos. Lo que es importante son los puntos de agua, sobre todo en los días en los que hay un aumento de calor, como el día de ayer o el día de hoy, que los gatos no adecúan bien la ingesta de agua y tienen que tener puntos de aguas con renovación constante y hay que estar muy pendientes del agua. Muy pendiente de los puntos de eliminación, siempre porque esto puede ser un punto que sea molesto para los vecinos. Entonces, a los gatos se les puede enseñar o fomentar un punto de eliminación que podamos limpiar. Siempre bueno, pues que se haga de forma constante. Y vosotras sois las que mejor conocéis a vuestras colonias y veis qué soluciones se pueden dar o qué medidas tomar para que los gatitos no sean molestos. Desinfectar, limpiar, esto disminuirá la incidencia de enfermedades en los gatos, la molestia al vecindario y, por otro lado, la incidencia de posibles enfermedades que nos puedan transmitir también a nosotros como cuidadores de colonia. No restos de comidas es fundamental. El seguimiento de los gatos que llegan, de los abandonos, de las capturas, de las camadas, de la alimentación, eso es clave, es una labor diaria. Y aquí pues nada más que daros las gracias porque sois vosotras las que lo realizáis y le ponéis todo el empeño. Sé que esto es reiterar sobre lo mismo que hablamos en Castellón, que hablamos en Valencia, pero creo que hoy más que nunca tenemos que hacer lo nuestro y hacer labor pedagógica, constructiva, positiva y sentarnos a hablar y que esto pues realmente sea una realidad para los gatos y que mejore su calidad de vida. Y esto tiene que ser hecho con leyes, con trabajo técnico sanitario de veterinarios y con vosotras. Esto es lo que os quería contar en el día de hoy.